Aquí ya pueden ver mi pantalla. No se ve. No se ve. Yo sí veo, pero no sé. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Compartir. A ver, entonces ahí ya la pueden ver. Sí, sí se ve. Va, perfecto. Muy bien, entonces, siguiendo con la parte teórica del curso, ¿no? Vamos a ver los componentes con formulaciones de la nutrición parenteral. Esto de formulaciones no es lo de premezclada e individualizada, sino más bien englobar qué compone un NPT, porque después hay una clase de premezclada individualizada, pero más al tema de cuál elegir y eso, ¿no? Y bueno, como introducción, nada más déjenme ver si se está grabando, se supone que sí, ¿verdad? Si no, me cuelgan. Sí, sí está grabando. Ok, perfecto. Esta era la otra. La nutrición parenteral está compuesta de macronutrientes, que son aminoácidos, dextrosa, emulsiones lipídicas, y de micronutrientes como vitaminas, oligoelementos, electrolitos y otros aditivos. Incluso los electrolitos le llaman como macrominerales, entonces, bueno, los consideran diferentes, ¿no? Y bueno, dentro de estos componentes, la primera pregunta es, bueno, son macronutrientes que generan energía, entonces, ¿cómo van a ser las necesidades energéticas, no? Estas en global, en cualquier tema de nutrición, lo van a encontrar como kilocalorías, hasta en el cornflakes te viene ese término, y en la parte nutricional, ciertas academias consideran, por ejemplo, la relación de kilocalorías no proteicas versus gramos de nitrógeno. De hecho, todavía, a pesar de que antes hacían el cálculo con estos aportes, todavía hay muchos artículos recientes de 2023, 2024, que consideran como, oye, pues que mínimo tienes que tener esta relación, si estás hablando de un paciente estable o si estás hablando de un paciente crítico, que tiene sentido porque entre menos sea la proporción, o sea, de que 80, 60, es que hay menos calorías y más proteína. Y entre mayor sea la proporción, es que más calorías, menos proteína. Entonces, si estás hablando de un paciente estable, yo te dice, pues si no tiene ninguna patología y nada más tiene NPT, pues ya a largo plazo, a lo mejor te vas a 1,2 de proteína, 1,5 si es deportista, o no sé, depende, porque también dar un exceso de proteína a largo plazo tiene consecuencias. Y le das normocalórica, entonces ahí la proporción te va quedando más acá. Pero pues es parte del enfoque de kilocalorías. Igual lo vamos a ver, aunque lo hagamos de diferente modo. Por ejemplo, acá Aspen te dice de 25 hasta 35 kilocalorías por peso actual, ¿no? O sea, hay diferentes formas de llegar a Roma, ¿no? Y bueno, dentro de los macronutrientes, el que se convierte en la principal fuente normalmente de calorías es la dextrosa. De hecho, en global, cuando vemos bases de la nutrición, siempre es de que los carbohidratos son la principal fuente de energía, ¿no? Entonces, en la nutrición parenteral normalmente también llegan a ser la principal fuente, depende de. Y pues esta es esencial para estimular la secreción de insulina y de otras hormonas anabólicas, así como la síntesis proteica y contrarrestar la lipólisis. Aquí hay ciertas corrientes que se dan más, aumentar más los lípidos que la dextrosa y así, y a veces vemos que al paciente le cuesta trabajo mantener el estado nutricional, porque justamente al estimular la producción de insulina, recuerden que la insulina es la hormona anabólica, entonces mejoraba la ganancia de masa muscular ya en una fase de adaptación, ya cuando no está la respuesta metabólica. Entonces, sí hay que ver muy bien que no estamos quedando cortos de dextrosa si el paciente, a pesar de que tenga 30, 35 kilocalorías, no esté mejorando su parte de peso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, técnicamente la teoría 2 dice que el cerebro requiere de 100 a 120 gramos de glucosa al día y de hecho cuando veíamos paciente crítico decía, por lo que 150 gramos son suficientes como mínima concentración en un adulto. Obviamente estos parámetros cambian en un paciente pediátrico,
Sin embargo, a veces cuando vamos empezando la nutrición parenteral, pues empezamos con 80, con 70, o sea, dependiendo de esto que llamamos de sistema de alimentación, si eran 5 kilocalorías por kilo, pues no le puedo dar 150 gramos porque ya le estoy dando, multipliquen eso por 4, como un poquito más de 500 kilocalorías, ¿no? Y bueno, ¿cuánta dextrosa tenemos que administrar? Ahorita nada más son las tablas teóricas porque van a verlo esto en otra clase de cálculo, o sea, ahorita les dije módulo teórico, ¿no? Pero técnicamente, 1 gramo de dextrosa nos aporta 3.4 kilocalorías. Esto es porque la dextrosa tiene una presentación monohidratada. Entonces, aquí el aporte calórico es diferente al aporte de 4 kilocalorías por gramo de un carbohidrato normal. Y aquí algo muy importante que tenemos que considerar es que hay diferentes concentraciones de la dextrosa en el mercado, que incluso otra cosa muy, muy importante que quiero destacar en esta tablita es que vean, la dextrosa normalmente es la que mayor osmolaridad tiene. Entonces, a veces en ciertas soluciones de nutrición parenteral periférica, o le pones más agua inyectable o usas dextrosa al 10%, ¿no? Sí puedes usarla al 50%, pero tienes que agregar agua inyectable para bajar la osmolaridad. Entonces, hay que considerar que también es la única que se podría pasar en caso de una hipoglucemia por vía intravenosa. O sea, no le puedes decir, pásale una glucosa al 50% porque le vas a dar una flebitis severa si no tiene catéter. Si tiene catéter, sí la puedes pasar. Central, a eso me refiero, catéter central. Y bueno, aquí vamos a hacer un cálculo que de hecho lo vimos en paciente crítico, donde decía, no más de 5 miligramos kilo minuto. Entonces necesitamos saber cómo sacar la tasa metabólica de la glucosa, que bueno, aquí viene referencia tanto en adultos como en niños. Por ejemplo, en niños hasta los 9 años es no dar más de 12 miligramos kilo minuto. Entonces hay diferentes puntos de acuerdo, ¿no? Y bueno, esta es la famosa tasa metabólica de la glucosa, que básicamente significa cuánta glucosa puedo metabolizar en 24 horas, ¿no? Y esto parte de la conversión en sí misma de cómo nos da el valor, que es miligramos kilo minuto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es saber cuántos gramos totales estamos dando y esto convertirlo en miligramos. Entonces, multiplicamos por 1000 para convertirlo en miligramos. Y luego es en base al peso. Entonces, ¿cuál es el peso actual del paciente? Y quedamos que es por minuto, ¿no? Entonces, si sabemos que un día tiene 24 horas y que cada hora dura 60 minutos, multiplicamos 60 por 24, nos da 1440. Entonces, de forma más larga, se podría decir que, como en este ejemplo, ¿no? Tenemos 150 gramos totales, lo multiplicamos por 1000 para tener los miligramos, lo dividimos entre el peso del paciente, que pesa 60 kilos, y entre 1440. Y está la fórmula sintetizada, que literal es miligramos entre el peso, entre 0.44, que básicamente aquí haces la conversión de que, bueno, aquí le quitas estos 3, aquí le quitas estos 3, recorres el punto y ya quedó, ¿no? Esta es mucho más rápida de sacar. Incluso, normalmente, cuando yo calculo nutrición parenteral, luego entre gramos kilo, todo lo saco entre gramos kilo, ¿no? Proteína, gramos kilo, lípidos, gramos kilo, y ya nada más lo que te da, 1.2, lo divides entre 1.44 y ya, te da. Y esa sería la tasa metabólica, que quedamos no rebasar más de 5 en pacientes en general, 5 es muchísimo. Y bueno, ¿de qué va a depender justamente cuánta dextrosa vamos a dar? Pues también de cómo está la sensibilidad a la insulina, que aquí, por ejemplo, esto viene el LL de ESPEN, de la respuesta metabólica al estrés, donde vemos cuando ya lo veamos en un paciente crítico, hay alguna injuria, o en este caso una cirugía, un trauma, una quemadura, hay una respuesta de resistencia a la insulina. Y justamente quiero que noten aquí, en esta tablita, en el caso de la cirugía, hay muchas formas de optimizarlo, en el protocolo ERAS. Estas de ellas era que la cirugía fuera menos invasiva, es decir, laparoscópica en lugar de abierta. Y vean la referencia que hace, oye, pues si haces una cole laparoscópica versus una cole, o sea, quita la vesícula, colecistectomía, ve la diferencia entre la resistencia a la insulina. Y entre peor sea, o más catabólica o mayor sea la cirugía, pues peor va a ser la resistencia a la insulina, que tiene que ver con la respuesta al trauma, y aplica lo mismo en enfermedad crítica, en traumatismos, en todo, ¿no? Y pues esto tiene que tener un balance para
estas respuestas de las hormonas. Esta ya la vimos, que era que en general cualquier injuria nos producía resistencia a la insulina, hiperglicemia a través de diferentes vías. La acabamos de ver. Y bueno, énfasis también en lo que les mencionaba. La insulina es la hormona anabólica más importante, controla el metabolismo proteico y disminuye la degradación de proteínas musculares. Era lo que les decía. Si ustedes ven que ya le están dando todo, rehabilitación, buena proteína, esto, lo otro, y tu paciente no mejora, pues lo está nutricionando, a lo mejor le falta un poquito de glucosa o de control metabólico, porque si tiene hiperglicemia y no controla, la insulina no va a tener sus funciones anabólicas, no va a estar ahí haciendo otro relajo, ¿no? También controla el metabolismo lipídico y estimula la formación de triglicéridos, por eso too much también puede generar hipertrigliceridemia, bloqueando su degradación de los triglicéridos. Y también está en esta parte que permite la entrada de la glucosa a las células, pues es la más básica, ¿no? Que hasta en la primaria nos dicen que la insulina es que entre en la célula, genera energía. Y bueno, en el caso de cualquier paciente que tenga respuesta inflamatoria sistémica, o sea, cualquier injuria severa, pues la hiperglicemia va a ser una complicación que también se desencadena peores desenlaces. Incluso yo les mencionaba que hay más mortalidad, más estancia hospitalaria, más infecciones, solo por tener mal control glicémico. Entonces hay muchísimos artículos también en paciente crítico del control glicémico. Incluso en este librito de nutrición parenteral está bien desglosado ese control glicémico y cuando usa una bomba de infusión de glucosa continua y varias cosas. Pero bueno, aquí nos habla de lo que normalmente hacen en el hospital, que es el esquema de corrección de insulina, que como veíamos en un paciente hospitalizado normal, no es crítico, menos de 140 se considera bien, ¿no? Pero ya si es más de 150, se empieza a poner este esquema de corrección. Entonces, cada vez que le toman glicemia, que es por turno, si la glucosa sale en 150, 200, le ponen 2 unidades y así se van, ¿no? Que es un esquema de corrección de la insulina. Aquí incluso hay otras fórmulas que se usan más en endocrinología para saber la sensibilidad específica de la insulina, que es literal cuántos gramos de glucosa sérica te baja una unidad de insulina, ¿no? Pero pues eso es más deep, lo ve más el endocrinólogo, normalmente no se hace tan seguido en la práctica clínica, al menos de que sea un paciente con muy difícil control. Y la glucosa, que normalmente se usa en una nutrición parenteral total, es al 50%. Y esto quiere decir que por cada 100 mililitros son 50 gramos de glucosa. Y bueno, recuerden que mínimo para suprimir el catabolismo de la gluconeogénesis y el catabolismo proteico se requieren 100 gramos de glucosa. Y en adultos esto significa de 2 a, bueno, los rangos de recomendación de aporte de 2 a 4 gramos al día. Estos no son miligramos kilo minuto, son gramos día. Y en niños no más de 8 gramos. ¿Vale? La otra fuente, el otro componente de macronutrientes son las proteínas, que es el principal componente estructural y funcional de todas las células. De hecho, yo me acuerdo en mi clase de bioquímica cuando vi proteínas que tenían muchas funciones, que si sistema inmune, que si transporte, que si defensa, que si enzimas, que es muchísimas, ¿no? Entonces, podríamos hablar todo lo que nos queda de tiempo de la clase de las proteínas, pero nos vamos a ir a lo más puntual. Y sabemos que las proteínas están compuestas de aminoácidos, que en el caso de la nutrición parenteral lo que se encuentran son aminoácidos al 10%. Y hay consideraciones de aminoácidos condicionalmente esenciales o indispensables en ciertas situaciones patológicas. Por ejemplo, en pacientes cirróticos se requieren mayores aportes de tirosina, en insuficiencia renal, histidina, también en cirrosis, sobre todo para evitar la encefalopatía. Hay ciertos artículos que hablan de aminoácidos de cadena ramificada, en quemados, por ejemplo, o politraumatizados, incluso en cirugía de glutamina, porque era el que mayor se iba a la vía de gluconogénesis, alanina y glutamina, entonces queda condicionalmente esencial. Y en prematuros, taurina y cisteína. Y bueno, los aminoácidos se pueden encontrar en soluciones estándar que se encuentran del 8.6
5% al 10%, o en situaciones especiales, por ejemplo, aminoácidos al 8%, que son los aminoácidos ramificados con BCAAs. O hay otros que yo los vi hace un montón, pero que realmente creo que nada más una vez en la vida los usé, que son aminoácidos esenciales solitos, que es el Nepamin y Procalin. Creo que son más usados en el contexto pediátrico de trastornos innatos de metabolismo, pero yo, por ejemplo, el que usé fue para un paciente renal hace muchísimos años. Y bueno, hay diferentes marcas. De hecho, esta marca ya tenía mucho que no estaba en el mercado, y ahora que fue pandemia y que hubo escasez de aminoácidos, volvió a regresar, que es el Aminoben, que está al 5, al 10 y al 15%. Bueno, yo nunca he visto al 15, pero pues ya ven que a veces los europeos ponen ahí cosillas. Y bueno, vean que la distribución, pues básicamente tiene todos los aminoácidos esenciales, excepto la glutamina, porque la glutamina no es estable en las soluciones y se tiene que agregar por fuera, ¿no? O sea, no por mucho tiempo, pues. Y también hay aminoácidos pediátricos, porque ya veíamos que, por ejemplo, tienen mayores necesidades de tirosina, entonces se agregan y cositas así. Y estos son los más comerciales, que les decía que puede haber aminoácidos al 8.5 o al 10% de concentración. Hay unos que vienen con electrolitos, otros sin electrolitos, pero generalmente tienen cantidades mínimas de electrolitos, ¿no? O sea, vean, sodio, 5 miliequivalentes, o sea, por litro, no es nada. Y estos que son al 8%, que son los de cadena ramificada, que recuerden que los aminoácidos de cadena ramificada son la isoleucina, leucina y lisinas, que quedamos que se aportaban o se requerían un poquito más en aquellos pacientes que tenían encefalopatía hepática, y se disminuye la cantidad de aminoácidos aromáticos, que son tirosina, fenilalanina y triptófano. Y estos eran los de situaciones especiales, donde les digo que yo nada más una vez usé un paciente renal, justamente que como son solamente aminoácidos esenciales, no aumenta la cantidad de azuados en los pacientes, pero también, si estamos hablando de un paciente renal, no sé si alcanza a ver la concentración, pero dice 5.4%, entonces un montón de líquido en muy poquita cantidad, que más o menos quedaría si haces restricción severa de proteínas. Pero bueno, y estos otros están al 8%, digo al 3%, perdón. Y incluso pues aquí no se ha demostrado su eficacia. Y bueno, esta es una tablita en resumen y de las marcas que lo fabrican y de los aminoácidos que acabamos de ver. ¿Y cuánta proteína tenemos que administrar? Les digo, esto no es una repasada teórica, lo van a ver más adelante. Hay ciertos consensos que te dicen, oye, pues si es de mantenimiento de 0.8 a 1, incluso estas son las dosis de un paciente renal, por ejemplo, que máximo 0.8, incluso si tiene enfermedad catabólica como el cáncer, te puedes ir a 1.2, bueno, ya si tiene un estrés leve moderado de 1 a 1.5 y ya estrés severo de 1.5 a 2, que era como lo que más veíamos en el paciente crítico. Y esta tablita de aquí solo se las puse para hacer énfasis en que, por ejemplo, estos que están al 8.5 no tienen, sí tienen electrolitos, los normo, que están al 10%, puede que tengan o no electrolitos, y también que como está al 10%, pues en 100 mililitros son 10 gramos de proteína, aquí si están al 8, pues en 100 mililitros son 8 gramos, y así, viceversa, ¿no? Y también, ojo aquí, porque ya veíamos en un inicio las kilocalorías por gramos de nitrógeno, y cuánto es un gramo de nitrógeno, pues justamente es 6.25 gramos de proteína. Es decir, nosotros agarramos los gramos totales de proteína y los convertimos en nitrógeno y ya hacemos esa correlación de gramos, kilocalorías no proteicas gramos de nitrógeno. Y de hecho, sí sabía que les había puesto los de balance de nitrógeno, pero no cuando. Vimos en la evaluación nutricional que decía, incluso en paciente crítico, 2 gramos o guiado por PN, que era balance de nitrógeno. Pues esta es una prueba que se puede hacer en una recolección de orina de 24 horas. Generalmente le ponen boom, como nitrógeno ureico en 24 horas. O a veces te lo dan en urea y lo tienes que convertir en nitrógeno. Entonces también por ahí hay una formulita de cómo convertirlo. Básicamente el balance en sí nos dice que tiene que ser lo que le estamos aportando, ya sea vía enteral, parenteral, por cualquier vía, lo que se está excretando y
este excreto, pues hay pérdidas insensibles. Entonces, aquí, por ejemplo, si al paciente le estamos aportando por NPT o por vía oral o lo que sea, 90 gramos de proteína, que les decía, si esto lo dividen entre 6.25, les va a dar 14.4 gramos de nitrógeno. Y luego este valor no lo daría el nitrógeno ureico en 24 horas. Incluso había tablitas de que, oye, pues está de 5 a 10, es normal, y arriba de, no es un estrés moderado, perdón, y arriba de 15 es un estrés severo, ¿no? O sea, en base al valor solamente a esta medición. Y a este valor que te va a dar la medición, también le agregas 4 de default por pérdidas insensibles, que son evacuaciones, sudoración, bla, bla, bla. Y 1 gramo más en caso de ostomías, de 1 litro de pérdida de líquido de una ostomía, y 2 gramos en caso de fístulas. Entonces, si perdió 1 litro más, pues le va sumando cositas, ¿no? Y aquí le sumé justamente 1 gramo de ostomías y 1 gramo, y lo de las pérdidas insensibles. Entonces, en este ejemplo que yo les puse, estábamos con un balance nitrogenado negativo de 2.7, que si quisiéramos saber, oye, pues, ¿qué es eso en proteína? Lo multiplicamos por lo que sabemos que vale 1 gramo de nitrógeno, serían 17.3 gramos. Entonces, para ver si les quedó claro, vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos un paciente, que le estamos dando un poquito, ¿no? 60 gramos de proteína, y en el nitrógeno ureico, les digo que lo ponen como PUM, nos salió 15 gramos de excreción de nitrógeno. Y no tiene fístulas ni nada. Entonces, quedamos que la fórmula era ingesta, nitrógeno ingerido, ingesta, 60 entre cuánto? A ver, ¿quién dice yo? ¿60 entre? Serían entre los 6.25. gramos de nitrógeno. 6.25. Ajá, 6.25, exacto. Muy bien. Y esto menos, bueno, ¿aquí cuánto les da? 9.6. 9.6, ok. Estos son los gramos de nitrógeno de la ingesta. Y esto va a ser menos lo que está saliendo en el reporte del nitrógeno, pero acuérdense que a esto se le sumaba 4 de pérdidas insensibles, entonces son 19 gramos de nitrógeno. Entonces, si nos vamos a quedar con un balance muy negativo, ¿no? De casi 10, 9.6, ¿no? 9.4, perdón, negativo. Entonces, este paciente más o menos tendría que estar recibiendo como 130 gramos de proteína porque tiene un balance negativo de 9 más los 60 que ya le estaba dando. Entonces, ¿sí quedó claro? No hay preguntas. Y esto, una duda, ¿cómo estimarías estas pérdidas de nitrógeno, no sé, con un paciente que tiene drenajes? ¿O eso no se considera? No, sí. Los drenajes, si son drenajes altos, lo puedes considerar como una fístula. O sea, por cada litro que te está dando de pérdida de drenaje, son 2 gramos. Y estamos hablando de 1 litro. Pero si ya son drenajes bajos, o sea, después del ilion o en colon, ya se podría considerar como una ostomía. Pero si el drenaje te está dando 100, 120, pues no, o sea, es muy poquitito lo que podrías estar aportando extra. Y aquí justamente algo muy importante es que esta prueba tiene ciertas cosas, condiciones. Por ejemplo, si tú usas diurético, esto ya te puede salir mal. Ya se descarta. Entonces, la recolección también la tienen que hacer bien. También si usan glucocorticoides, puede salir glucosa en la orina y puede hacer que la marcación no sea tan buena del nitrógeno ureico. Entonces, hay ciertas contraindicaciones de ciertos fármacos que te dicen, no, si tiene eso no puedes hacerlo. O si, por ejemplo, el paciente está en anuria, pues no lo puedes hacer, ¿no? Déjenme ver si no hay dudas en el chat. Miren si hay dudas en el chat. Ay, no me deja abrir el chat.
Ahí está. Dice, ¿de dónde salió el 150 gramos? A ver. Ah, lo calculé mental. Pero si quisiéramos hacer, o sea, yo ya le estoy aportando 60 gramos y le debo 9.8 para estar neutral. 9.4, perdón. Entonces, multiplicamos 9.4 por 6.25, son 58.7 gramos más los que tendríamos que darle para mantener neutral. Entonces, si yo ya le estaba dando 60 gramos más 58, no eran 150, pues como más o menos 100 y tantos. Más 60 son 118 gramos. O sea, esto es lo que nos quedamos debiendo al paciente en nuestros aportes. Y aparte, puede haber pérdidas como lo que mencionaban, de drenajes, de fístulas, de ostomías, donde vayamos sumando más. Sí, de ese 150, ¿no? Creo que acá en el ejemplo no dice. Sí. A ver, déjame ver en el chat. Jiménez, ¿ya te quedó bien claro de dónde salió? Sí. No puedo activar mi micro. Igual me espero que escribas. Igual hay ciertos autores que consideran que lo ideal en un paciente quirúrgico crítico es ¿de dónde salió el 9.4? Que te dice que mantengas el balance más 2 positivo. Este 9.4, este valor yo me lo inventé, o sea, era para un ejemplo, ¿no? De que si el paciente tiene un catabolismo de 15, básicamente 15 es lo que te reporta el nitrógeno ureico. La prueba de nitrógeno ureico fue lo que te reportó. Entonces, quedamos que la fórmula es nitrógeno excretado más las pérdidas insensibles. Entonces, le sumas 4 de pérdidas insensibles contemplando, o sea, como una constante, ¿no? Y tú le estás aportando de nitrógeno 6.25, porque eran 60 gramos de proteína, lo divides entre, perdón, le estás aportando 9. Lo divides entre 6.25 y te da 9.6. Entonces ya la diferencia de 19 menos 9.6 es 9.8. Yo 9.4. Y de ahí salió esto. O sea, esta es la primera parte, que es nitrógeno ingerido, que es lo que nos da el reporte de nitrógeno en la orina, entre 6.25. Y la segunda parte es el excretado, más siempre agregar esta constante que es 4, o puede haber otras cosas que aumenten las pérdidas, y ya de ahí esa diferencia es de donde salió este valor. Yo tengo una duda, por ejemplo, en cuanto a los gramos, a los 2 gramos que consideras en fístulas, ¿es un valor que ya, o sea, está establecido o le estás estimando? Porque yo tenía entendido, o sea, había checado en varias bibliografías que a partir de el tipo de cuánto gasto tenga la fístula, son aproximadamente 4 gramos. Entonces, tengo esa duda. Sí, esto lo saqué también de un consenso cuando di clase de fístulas en UFI, y había artículos que te decían de que, pues puede perder de 10 a 20 gramos de nitrógeno por litro, puede perder esto, puede perder el otro, pero como el que más destacaban diferentes autores era esta pérdida de 2 gramos de nitrógeno por litro de fístula. De hecho, muchas veces te ponían por cada 500 mililitros 1 gramo de nitrógeno. Entonces fue como el que yo vi más en las referencias, entonces pues ya puse esta. Pero sí hay diferentes autores también dependiendo si es una fístula en páncreas, en vías biliares, etcétera. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Y bueno, quedamos que la glutamina no es un aminoácido esencial, pero ya veíamos algunos
situaciones clínicas donde era condicionamiento esencial, como politrauma, cirugía y así. Y lo que les mencionaba, que generalmente no es estable en una solución típica de aminoácidos. Entonces, generalmente está unido a alanina para que sea estable y ya se adhiera al final y por una estancia corta. Cuando no es estable es como mantenerlo en el pool de aminoácidos intravenosos, ¿no? Y bueno, se sabe que la glutamina transporta y dona nitrógeno y sirve para sustratos de rápida replicación. De hecho, hay mucho debate también del uso de la glutamina, en mucositis, uso de glutamina, en diarrea, uso de glutamina, en varias patologías, ¿no? Y se ha visto que también tiene un rol en el sistema inmune, en pacientes quirúrgicos. Incluso si hay ciertos artículos, pero también está debatido en que hay menos complicaciones infecciosas y menos estancia hospitalaria porque estimula ahí la parte del sistema inmunológico. De hecho, justamente aumenta la producción de glutatión, que sabemos que es un antioxidante y ahí atenúa la parte de los ROS, pero ayudaba mucho en el tema de mantener el GALT y a mantener las proteínas de choque caliente. Entonces, es por eso que también tenía cierta asociación con el sistema inmune. Y lo que decíamos que dona nitrógeno también a los enterocitos, ayudaba a mantener la permeabilidad del intestino y evitar la translocación bacteriana. Pero pues todo esto, hay debate. Unos dicen que sí, otros que no, y así, ¿no? O sea, hay debate. Y bueno, en componentes de nutrición parenteral, encontramos 2 presentaciones nada más en México de glutamina. Una de ellas es Dipeptiben, que aporta aminoácidos al 20%, pero este está compuesto por alanilglutamina. Y de esto, 13.4 gramos son glutamina y 8.2 son alanina. Estas son las dosis que nos recomiendan aportar de glutamina, de 0.3 a 0.5 gramos kilo, o por mililitros pueden ser de 0.5 a 2.5 mililitros kilo, pero si nos hacen énfasis en no exceder el 30% de los aminoácidos totales de la nutrición parenteral a través de y que no se debe exceder por más de 21 días de aporte, ¿no? La otra presentación, que es de PISA, es del Bilepid, que pues básicamente es lo mismo, 13 gramos de glutamina, 13.4 y 8.2 de alanina, nada más diferente farmacéutica. Este es PISA y este creo que es Fresenius. Ajá, Fresenius. Y bueno, esto se tiene que administrar en conjunto con la nutrición enteral o parenteral o en combinación de ambas. No se agrega solita y de que, ay, te voy a poner un frasco de glutamina. Es muy raro que hagan esa práctica. Y otro que está mucho en debate de si se usa o no la carnitina. Esto es porque normalmente el cuerpo sintetiza la carnitina. Sabemos que la carnitina nos ayuda al transporte de acetil-CoA adentro de la mitocondria. Sin embargo, pues el propio cuerpo la produce, pero sí hay ciertas situaciones donde se puede producir deficiencia, por ejemplo, enfermedad renal, igual ahí les traigo una diapositiva, pero su deficiencia puede causar hipotonía, aumento de triglicéridos, hiperbilirrubinemia e hipoglucemia. De hecho, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, no teníamos omega 3, pero sí teníamos carnitina, y cuando había hipertrigliceridemia, la llegamos a usar y sí mejoraban los valores de triglicéridos. O sea, como mejoraba este transporte, sí mejoraba, pero no era como la panacea, ¿no? Entonces, hay también debate de si se usa o no se usa, pero en pacientes con trastornos tubulares renales no pueden, bueno, la expresión de carnitina a través de la hemodiálisis excede de su producción, entonces esto nos puede llevar a una deficiencia y es muy frecuente encontrarlo. Entonces, en este tipo de pacientes sí son candidatos a poner carnitina. Y la otra macronutriente son los lípidos, que en lípidos, en la literatura te marca que podemos encontrar en concentraciones del 10 al 20%. Yo en México el único que he visto al 10% pues es el omega 3, los demás generalmente están al 20%. Hay diferentes combinaciones de lípidos y también dependiendo del tipo de lípidos que vayamos a aportar. Por ejemplo, si es de 50% soya y 50% MST, aportan 9.5 kilocalorías por gramo, y ya si estamos hablando del de cuarta generación, que es SMOF, aportan 10 kilocalorías por gramo. Entonces, dependiendo del tipo de lípidos, en adultos,
el aporte no tiene que rebasar más de 1.5 gramos por kilo. Y bueno, sabemos que en adultos que reciben NPT, las recomendaciones van de 1 a 1.5, que para evitar un déficit de ácidos grasos esenciales como linoleico y alfa-linoleico, tenemos que proporcionar mínimo de 1 a 2% de omega 6 para dar estos aportes, y que no se recomienda superar los 2.5 gramos al día en un paciente en estado crítico, perdón, un paciente normal, o 1 a 1.5 en un paciente crítico. La verdad es que esto ya es muchísima cantidad de lípidos, o sea, hagan el ejercicio por 60 kilos y les va a salir una cantidad enorme, y si lo multiplican por 10, pues básicamente, o por 9.5, es el 50 o más de las calorías que aportan, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que ya son cantidades muy grandes. Y sabemos que las grasas, al igual que las proteínas, nos podemos aventar 10 horas dando clases de grasas porque tienen muchísimas funciones. En general, pues es una fuente densamente calórica, o sea, en poca cantidad aportas muchas calorías. También aporta ácidos grasos esenciales, es el transporte de las vitaminas liposolubles, dan estructura a nuestra membrana celular, actividad enzimática, de transporte, regula la expresión genética, entre muchas otras cosas más. Incluso regula la inflamación. Allá vamos. Y bueno, el aceite de soya, porque hay diferentes grasas o emulsiones lipídicas que podemos encontrar en el mercado, contiene triglicéridos de cadena larga y se consideran incompletos. Generalmente no encontramos aceite de soya solo. Y se sabe que estimula la producción de prostaglandinas de la serie 2 y con ello estimula mayor respuesta inflamatoria. Sin embargo, como quedamos, tenemos que dar mínimo del 1 al 2% de este tipo de aceite para no quedarnos con deficiencia de ácidos grasos esenciales. Y estos también se peroxidan más rápido. Y el de oliva y pescado, pues se observa un aporte importante de modular el sistema inmune, y se ha visto, por ejemplo, en ventilación mecánica invasiva, incluso en respuesta, perdón, en disfunción pulmonar aguda, que se tiene reducción en la mortalidad y en el uso de ventilación mecánica, ¿no? Y justamente los lípidos, estos son los de última generación, creo que aquí les puse una tablita, bueno, se los pongo, que como vimos, sí es importante la soya, pero no excedernos porque es proinflamatorio. Es importante oliva y aceite de pescado, pero pues la proporción como ideal en base a muchísimos estudios, es esta que ustedes encuentran aquí, que es la que tiene smoked lipid, que es 30% soya, 30% ácidos grasos de cadena media, que se transportan más fácil, 15% aceite de pescado y 25% aceite de oliva, y está adicionado con vitamina E. Aquí, por ejemplo, les puse que nosotros podemos sacar cuántos gramos de omega 3 estamos aportando a través de un smoked lipid. Si sabemos que el 15% es aceite de pescado, multiplicamos los gramos totales que le estamos dando de lípidos por 0.15 y ya nos da los gramos totales de omega 3. Entonces, por ejemplo, si le estuviéramos aportando 50 gramos de smoked lipid, el 15% son 7.5 gramos de omega 3. Entonces, pues ya es una dosis altita. Omega 3, la dosis es de 0.1 a 0.2 gramos kilo día, como para hacer un efecto de inmunomodulación, o sea, tener una respuesta inmune. Y bueno, como les mencionaba, las grasas generalmente nunca se encuentran una solita, excepto el omega 3, que es un módulo de omega, pero siempre vienen combinadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, lipovenus o lipofundin también son emulsión al 20% y 50% es soya y 50% es MCTs. De hecho, pues aquí pueden ver que existe presentación del 10% y al 20%, y pues básicamente es cadena media y soya. Y vean lo que les mencioné, si hay alergia al huevo, no se puede poner lípidos porque le da una reacción alérgica horrible al paciente. Bueno, aquí también énfasis en que los lípidos son isosmolares o hiposmolares, entonces cae muy bien en la nutrición parenteral periférica. Y bueno, esto es exactamente el mismo que nada más que es pues otra presentación, otra marca,
marca, otro fabricante, y aquí la osmolaridad es un poquito más altita, pero sigue siendo una buena osmolaridad para una vía periférica. También está el 10 y el 20. Y este es el módulo que les dije que es el único que está solito, que solo es omega 3, que se llama Fresomega. Y este está a una concentración del 10%. Les decía, la dosis recomendada para modular la inflamación es de 1 a 2 mililitros kilo día o gramos kilo día, es lo mismo. Y se tiene que poner en conjunto con una emulsión lipídica base, o sea, puede ser MST, LST o la que tengas, ¿no? O, por ejemplo, nosotros usamos mucho una que se llama Clinolate, creo que ahorita se les puse la tablita, pero tiene 80% de oliva y solo 20% soya, y agregamos el omega 3 y pues ya es más antiinflamatoria, ¿no? Y tiene muy poquito porcentaje de aceite de oliva, perdón, de aceite de soya, entonces es menos antiinflamatoria. Y bueno, este omega 3 se tiene que considerar dentro del requerimiento de lípidos totales. Déjenme ver, porque creo que alguien puso algo en el chat o alguien dice, tuve problemas de conexión, ¿podría explicar lo de la glutamina de nuevo, por favor? Sí, claro, a ver, déjame ver. Ahí es que hay alguien en lista de espera. Sí, lo de la glutamina. De la glutamina, les decía que había dos marcas de NPT, la dipeptiben y la bilepid. Son diferentes marcas, ambas tienen de 13.4 gramos de glutamina y 8.2 de alanina, o sea, están combinadas. Y es un aminoácido condicionalmente esencial que se le han dado implicaciones en el sistema inmune, así como en sistemas antioxidantes por ser un precursor de glutatión. Entonces, en pacientes que tienen cirugías mayores o trauma mayor, se considera condicionalmente esencial, es decir, que sí te recomiendan dar aportes adecuados de glutamina. Y no sé si eso era lo que tenías duda cuando te fue la conexión. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo que nos contestas si quedó claro la duda, ¿no? Por ahorita no. Todo bien, Judith, gracias. Va. Dice que ya quedó. Ok, va. Perfecto. Y bueno, estas son algunas presentaciones que están en Latinoamérica. Y este es el que yo les decía que tiene 80% de oliva y 20% de soya, que se llama Clinolate. Ese también lo pueden encontrar, o sea, no sé qué tan frecuente sea, pero en Guadalajara sí está disponible en la central de mezclas, de solo poner ese aceite y agregarle aparte el Fresomega, ¿no? O quedarte con ese si no es necesario agregar el aceite de pescado. Y este es el Smooth Lipid que les decía que cómo está la proporción, 15 pescado, 25 oliva, 30 y 30 de MST y LST, y que el omega ben o el Fresomega pues era 100% aceite de pescado, ¿no? Y aquí algunos otros lípidos de lipofundina, cociente, así, ¿no? Que básicamente eran 50 y 50 entre MST y LST. Aquí hay otras emulsiones lipídicas de Baxter, B. Brown, etc. Básicamente lo mismo, nada más diferentes presentaciones. Y bueno, esta grafiquita nada más es para resaltar cómo se fueron históricamente usando diferentes fuentes de lípidos y cuáles eran como los pros y los contras que subrayaban, como un resumen de todos los lípidos. Por ejemplo, ya hablamos de que el soya pues era indispensable para generar ácidos grasos esenciales y que también generaba energía, pero que sin altas dosis pues aumenta la inflamación y la peroxidación. MST no ocupa justamente carnitina para transportarse a las células, se absorbe muy rápido y es energía de rápida oxidación. Y pues era más o menos inflamatoria, pero es a base de grasas saturadas, a base de aceite de coco. Oliva tenía menos peroxidación, ya que era un ácido graso monoinsaturado
también tenía menos contenido de fitoesterol y tiene un efecto neutro al sistema inmune. Y el de pescado, aquí, ojo, porque este efecto de menos agregación plaquetaria no se ha evidenciado del todo, está en debate, porque he escuchado mucho esto de que, ay, es que tienen las plaquetas en 120, no le des aceite de pescado. Y yo de que, ¿qué? Entonces, nosotros sí lo hemos llegado a restringir cuando hay plaquetopenia, pero menos de 50, ¿no? Y ahí básicamente ya es un paciente casi crítico, pero ha llegado a pasar que no está tan crítico porque fue secundario a una quimio o así, pero si cuidamos que, o sea, ciertos rangos, si está en 120, pues no vale la pena, y también la dosis, ¿no? Pero bueno, eso está en debate. Estimula la vasodilatación, tiene un efecto antiarrítmico y pues disminuye la inflamación y a través de la inmunomodulación de las prostaglandinas. Contraindicaciones Espera, de yo tengo lípidos, una pues duda. básicamente tenemos dos nada más. Sí. Yo tengo una duda sobre lo de la agregación plaquetaria. ¿Existirá como, o tú has encontrado algún artículo que hable, no sé, al respecto de en trombocitopenia, como a partir de tanto, no sé, tener cuidado con el uso de omega 3? Porque no sé si yo no busqué muy bien, pero no encontré nada y fue una pregunta de debate que tuve recientemente. No, de hecho no. Acá cuando vinieron a exponer algún caso clínico, sí hubo también debate en eso, porque básicamente no hay ningún artículo, solo ya es como por default que dicen, ah, es que hace menos agregación plaquetaria. Y en ciertos institutos decía que, oye, pues no te pases de 4 gramos de omega 3. O sea, ya sabemos que cuando es, por ejemplo, vía oral, con 2 gramos al día haces un efecto, pero cuando es parenteral, las dosis son más altas, o sea, 0.1, 0.2 gramos kilo. En realidad, no hay ninguna literatura, no hay ningún punto de corte. Una amiga le preguntó a su best friend, que era hematólogo, y le dijo que, se rió y le dijo, no, no pasa nada, tú dale omega. Y entonces, sigue saliendo en la literatura, no está comprobado, no hay un artículo que tenga un punto de corte, pero la gente lo sigue haciendo. Por eso les hice ahí el énfasis, el asterisco de que, oigan, esto dice, pero no hay realmente algo que lo respalde. Es que sí viene como en las contraindicaciones o sea, de la emulsión lipídica, de que no usar en caso de trombocitopenia, pero no, ya sabes, de que no te explican y te dice como dónde está su referencia. Y ya estuve ahorita en un instituto de tercer nivel y pues me atreví como a hacer la pregunta. Y pues sí me dijeron como, no, pues eso tú lo deberías de saber porque deberías entender metabolismo de lípidos. Y yo como de que, ay, pero, o sea, pues, ¿qué tiene que ver eso con esto? ¿No? Entonces sí, me resaltó mucho, me llamó mucho la atención porque yo sí he visto que lo utilizan, solo no sé si existía algún punto de corte de, como tú dices, de que a partir de 50, la verdad mejor no lo uses, ¿no? O sea, o como dices, O dale ¿cuántos dosis gramos, chiquitas, o sea, de que kilogramos? sí, no, no hay ninguna evidencia como tal. Y si empiezas a indagar el artículo del artículo del artículo de dónde salió eso, es un artículo de 1900, no sé qué, o sea, cuando apenas empezaba todo, entonces realmente no hay ningún artículo que lo compruebe. Te digo que el hematólogo hasta se rió de que, ay, no, o sea, de que cada vez inventa más cosas, casi, casi. Pero si no hay comprobado eso. Súper, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien tiene alguna otra duda de eruditos? En qué bueno que lo resaltamos, porque capaz si nos quedamos todos como que se quita. Sí, y es que igual he visto que luego les restringen así lípido cero y lo que hablabas, ¿no? De las deficiencias de ácidos grasos esenciales. Entonces, me puedo imaginar que ha de haber ciertos contextos donde pues lo haces momentáneamente, pero igual hablando con una doctora del instituto me dijo, bueno, pues el médico es el que se encarga de reponer esas plaquetas, entonces no tendrías por qué estar restringiendo al paciente siempre y cuando esté esta coordinación, ¿no? De que se le esté reponiendo al paciente. Es exacto, que le agregan estimuladores de plaquetas u otras cosas. Sí, acuérdense, trabajo multidisciplinario.
Muy bien. Entonces, les decía que realmente lo único que está destacado en la literatura, que es una contraindicación absoluta de lípidos, es que los triglicéridos estén por arriba de 1000 miligramos día. De hecho, aquí incluso te quitan la NPT por completo. O que tenga alergia al huevo, a la proteína de soya, al pescado, al aceite de oliva, o que presente disnea, enrojecimiento, sudoración, mareo, cefalea, vómito en el momento de pasar los lípidos intravenosos. Y bueno, esta es una tablita en general, que son de las recomendaciones de Aspen Board, o algo así se llama. Igual se los mando, esas tablitas generales. Donde nos dicen las recomendaciones de macronutrientes según en adultos. Y bueno, estas son de proteína. Aquí incluso te dicen obesidad teniendo en cuenta peso ideal, porque les digo que son las de Aspen, o sea, las que se basan en peso ideal, no Aspen, que se basa en peso ajustado. Y en general, de dextrosa y de lípidos, vean, o sea, no hay como recomendaciones así de que súper específicas, nada más es, bueno, si está estable, pues dale 1 gramo. Si está crítico, menos de 1 gramo kilo. O si estos gramos kilo, igual acá. Si está estable, de 4 a 5. Si está crítico, menos de 4 gramos kilo. Entonces, pues realmente los macros, pues solo las proteínas, hay información más detallada de que falla renal, terapia de trasplante, bla, bla, bla. Pero en macros, incluso si das por patologías, a veces dicen, bueno, de 25 a 30% grasas y de esto a esto, y más bien vas vigilando cómo está la glucosa, cómo va el peso, cómo está la parte metabólica y todo esto, ¿no? Que vimos en la evaluación. Y también están las recomendaciones de pediátricos, donde incluso aquí te dice, oye, pues si es un recién nacido pretérmino, ¿no? De un menor de 1 año, ¿y cómo vas avanzando? Pues te mantienes en estos rangos y la meta es de 3 a 4 gramos kilo, que eso ya es muchísimo, pero si se llega a dar, lo normal es que den de 2 a 3. Pero si se fijan aquí, sobre todo los neonatitos, que si es muy frágil, avanzas de 1 a 2 miligramos kilo y ya te dicen máximo 40. Si nosotros esto lo transformamos en adultos, imagínense dar 4 gramos de proteína por kilo, es muchísimo, pero en pretérmino, pues son así unas NPTs bien chiquitas, creo que como de 200 a 300 mililitros, o sea, es como todo muy delicado. Y de lípidos, lo máximo es 3 en pediátricos, pero en rango 2.5 y pues ya de 1 a 10 años, las recomendaciones pues vemos que se parecen un poquito más a la de los adultos, excepto en la glucosa, que todavía necesitan un chorro. Lípidos ya más o menos se van viendo como en adultos también. Y en adolescentes, básicamente, la dextrosa sigue siendo un poquito más alta, pero proteínas y lípidos más o menos ya está como la de un adulto, ¿no? Y aquí también te da indicaciones, avanza lentamente, ¿no? Y bueno, micronutrientes, pues esto lo clasifican en grupos de oligoelementos y vitaminas. Sabemos que son esenciales para el metabolismo y la utilización de macronutrientes que forman parte de enzimas y coenzimas y que se tienen que administrar todos los días, ¿no? Ojo, porque la nutrición parenteral premezclada no tiene micronutrientes y se tiene que administrar ahí mismo, que se modula, pero eso lo vamos a ver en otra clase, o a través de una solución aparte, ¿no? Y bueno, pues vimos que micronutrientes se engloban en 2 grandes grupos, las vitaminas, que en estas se dividen en hidrosolubles, que son vitamina C y todas las B, y liposolubles, que es A, D y K. Y bueno, en pacientes con NP, pues prolongadas, si no se aportan vitaminas, puede generar insuficiencia cardíaca congestiva, acidosis láctica y muerte por falta de la tiamina. En vitaminas hay diferentes presentaciones. De las más comunes es intralipid, tanto en pediátricos como en adultos, que es fabricada por Fresenius, pero salieron más, se quitaron unas por el tema de pandemia, ¿no? Por la distribución. Pero aquí vean que las concentraciones, pues básicamente son las dosis diarias recomendadas. Por ejemplo, si yo quisiera dar más dosis de vitamina C, porque son 100
microgramos, tendría que darlo como un aditivo aparte, pero ahorita les explico eso de dosis extra, ¿no? Y bentiamina también, si yo tengo un riesgo de síndrome de realimentación y ya vean que eran 200 a 300 miligramos, pues me quedo muy corta, ¿no? Entonces a lo mejor lo tengo que dar intramuscular o intravenoso a través de tiaminal, porque pues con estas dosis son la IDR. También vean vitamina D, pues son muy bajitas. Esta es la que tiene un poquito más, 200 unidades, o sea, apenas dosis, pero ya si tiene una deficiencia, pues ni de chiste lo voy a poder corregir a través de estas vitaminas que están en el mercado. Esta es otra presentación de MBI, que creo que es MBI 15. Aquí está la tablita de concentración. Y, perdón, estos son los requerimientos diarios recomendados, que más o menos en eso se basan estas presentaciones. Y ojo también que puede haber presentaciones con o sin vitamina K, por ejemplo, estas dos no tienen vitamina K y estas dos sí. Y bueno, estas son las que encontramos más en México, que es el MBI 12. Una ámpula tiene 5 mililitros. Y estas dos, que es Solvit y Vitalipid o Destrevit, son una ámpula por 10 mililitros. Y bueno, también están las presentaciones pediátricas, que era esta que veíamos acá, ¿no? Y bueno, se puede agregar aparte de vitamina C, que esta, pues, básicamente aquellos pacientes que tienen necesidad de mejorar su cicatrización, como un paciente quirúrgico, úlceras por presión, quemados, pues sí tienen recomendación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pacientes con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda, no se tiene que dar más de 1000 miligramos al día porque se altera la excreción de oxalacetato y puede generar cálculos por oxalacetato. Entonces, solamente en esos pacientes renales podríamos dar 500, pero no pasamos más de 1000. O sea, sí dar a una dosis un poquito más alta, pero no excedernos, ¿no? Igual ahorita vamos a ver el resto de aditivos, pero de minerales, pues aquí generalmente le llaman macrominerales a los electrolitos y pues de estos va a depender la función renal y el equilibrio ácido-base, así como las pérdidas gastrointestinales. Es por eso que les decía, primero se tiene que medir sérico antes de empezar la nutrición, idealmente, ¿no? Y bueno, estos se dividen los minerales en dos, macrominerales, que son los electrolitos, y microminerales, que son conocidos como elementos traza o oligoelementos. Esta es una tablita que es los requerimientos de oligoelementos. Como ustedes pueden ver, pues el zinc, por ejemplo, que también es importante para la cicatrización, para el sistema inmune, cuando hay disgueos y entre otras cosas, pues son dosis bajitas. Este es IDR, ¿no? Entonces es 2.5 a 5. El hierro no estaba de rutina hasta hace unos años en la mezcla de oligoelementos, pero pues ya se agregó porque se veía que a la larga pues generaba deficiencia y anemia, no sé qué. Y tenemos que tener cuidado en no dar un exceso, por ejemplo, de cromo o de manganeso en NPT a largo plazo. Y bueno, oligoelementos en el mercado de México encontramos dos. El tracefusin, que esta es su tabla de contenido. Y esta, bueno, está en mil equivalentes kilo, también se puede transformar, por ejemplo, en miligramos, microgramos y así, pero más o menos de zinc aporta 9.6 miligramos de zinc. Entonces ya es una dosis más o menos buena. Y esta otra es como los de última generación, que en este se incluye selenio, manganeso, cobre y también hierro, que es el Mulanza. Esto es acorde a las recomendaciones que hace en 2012. Y aquí se fijan, bueno, no lo puse acá, pero aquí viene, la presentación del frasco son 20 mililitros y acá una ámpula tiene 10. Entonces, pues se pone una ámpula al día, ¿no? Y estos son sus contenidos y como pueden ver, pues ya tiene cantidades mayores de selenio, también tiene un poquitito de hierro, 20 miligramos. Y también tiene, creo que tiene la misma dosis de zinc. Bueno, tendríamos que hacer la conversión, pero según tiene, creo que 12 gramos de zinc, un poquito más, ¿no? O 10, una cosa así. Y bueno, esta es otra tablita de otras presentaciones que se encuentran en otros países. Les digo, estas dos son las de México, pero pues igual ahí se las puse.
Y otro mineral que podemos encontrar por fuera es el selenio. Yo lo único que he visto en el mercado es este selenfuscin. Creo que ahorita estaban hablando de que justamente como la gente en pandemia se inyectaba vitaminas y minerales a lo loco, hay cierta escasez. Y bueno, este es un potente antioxidante, tiene efectos antiinflamatorios y pues el selenio pues, es un precursor de filtración peroxidasa. Su deficiencia se manifiesta con debilidad muscular y miocardiopatía, que puede ocurrir en EPT a largo plazo sin selenio. Por ejemplo, en lo que decía de la revisión de pacientes críticos, pues ahí hubo un estudio del Redox donde decía, no, es que a los pacientes que le pusieron selenio les fue peor a los pacientes críticos. Entonces, hay controversia, hay muchos artículos que dicen si les va bien, otros no, pero pues básicamente agarraban a los más críticos, les ponían altas dosis de selenio y pues salían ahí las alteraciones, ¿no? Que justamente es esto que, bueno, aquí por ejemplo daban una dosis de 350,000 en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y se veía que había menos neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, hay controversia, les digo. Y el zinc también se puede agregar como aditivo, sobre todo, por ejemplo, si hay un paciente que tiene pérdidas excesivas del líquido gastrointestinal o fístulas, por cada litro de líquido intestinal que pierda, se tiene que agregar de 12 a 17 miligramos de zinc. Entonces, que se llama zincfusin o zetanefusine, un mililitro aporta un miligramo. Entonces, ahí lo puedes agregar. Y bueno, sabemos que el zinc tiene un rol esencial en la síntesis de ADN, así como un factor coenzimático esencial para la cicatrización. También es indispensable en situaciones de pérdidas gastrointestinales por fístulas, estrés metabólico por el trauma, obesos con cirugía bariátrica y quemados. Que en estos últimos casos los quemados pueden requerir hasta 20 a 30 miligramos de zinc al día. Obviamente aquí en el zinc, ojo, ya lo está aportando aquí y ya lo está aportando acá. Entonces, si yo le estoy dando ya ahí 10, a lo mejor le agrego otros 5 extra. Y también los límites químicos de la nutrición parenteral no te van a dejar darle más de, creo que lo máximo que he llegado a dar son 10 extra, además de lo que ya tiene en la ámpula de Nulanza y así. Son por límites químicos, entonces la NPT también te topa, ¿no? De que no le puedes dar hasta aquí. Y hay otro que es el MN-fusin, que es manganeso. Y bueno, aquí más bien había reportes de toxicidad a largo plazo por hipermagnesemia. También tenemos que tener cuidado con porque es excretado por la bilis, entonces si ya tenemos antecedentes de enfermedad hepática o de colestasis, pues puede empeorar la situación. Pero pues a largo plazo es importante, aunque sea una dosis trófica, pero no todo el tiempo, ¿no? Se va ciclando. Y el cobre, la verdad es que esta información venía en el libro de la AN, pero no es muy común estarlo agregando a las NPTs, a menos de que sean NPTs a largo plazo. Por ejemplo, aquí, su deficiencia puede producir plaquetopenia. Entonces, a veces es esencial. Y también, el cobre es importante para la síntesis de insulina. Entonces, también, aporta esa parte. Sin embargo, se puede acumular, cuando hay disfunción hepática. Entonces, también tenemos que tener cuidado, ¿no? De cuándo sí, cuándo no. Y pues tiene funciones importantes del sistema nervioso central. No sé si alguien entró o si alguien levantó, no, déjenme ver. Ay, pues creo que no, no sé qué dice, pero creo que no. Ok, ¿hay alguna duda? No, creo que ahorita todavía no. No, creo que todo bien, va, perfecto. Y bueno, electrolitos o macrominerales, estos se tienen que administrar según los requerimientos. Cuando se incrementa el requerimiento, también se puede llegar a administrar dosis extras en la nutrición parenteral o administrar por separado en líquidos intravenosos. De hecho, casi todos los libros te hablan de que no se tiene que evitar
agregar electrolitos extras para reposición al NPT. O sea, te dicen, ahí cubre requerimientos y ya si estás gastando 200 por una fístula, pues pónselo por fuera, ¿no? 200 de sodio, 200 de algo más. Y bueno, ¿de qué va a depender los aportes de electrolitos? Del peso corporal, función orgánica, sobre todo función renal, función hepática, entre otras, el grado de catabolismo. Recuerden que si había un hipercatabolismo, también se excretaba más potasio y magnesio en la orina. Malnutrición, pérdidas de electrolitos por fístulas, por sondas, por vómito, por diarrea, por lo que sea. Y medicamentos, como veíamos, los diuréticos producen esto y así, ¿no? Estos son los requerimientos de electrolitos. Sodio y potasio es de 1 a 2 miliequivalentes al kilo al día. Dependiendo de la presentación, normalmente las ámpulas aportan por 1 mililitro 4 miliequivalentes de potasio y de sodio, en el caso de cloruro de sodio o cloruro de potasio, de 3 miliequivalentes por litro. Sin embargo, aquí también hay acetato de sodio, acetato de potasio. Los aportes varían un poquito. Y el magnesio generalmente viene como sulfato de magnesio. Las dosis recomendadas son de 0.2 a 0.3 miliequivalentes kilo. Esto es en adultos, en niños varía un poco más. Y por cada 10 mililitros de sulfato de magnesio se aportan 8.1 miliequivalentes o por un mililitro 0.8 miliequivalentes. Y de calcio hay diferentes recomendaciones. Unos dicen que es lo mismo que el magnesio, de 0.2 a 0.3, o de 10 a 15 o de 10 a 20 miliequivalentes al día, ¿no? Por cada mililitro de gluconato de calcio es 0.5 miliequivalentes de calcio. Y aquí también les puse que los acetatos y los cloruros es para mantenimiento del estado ácido-base. Sobre todo si estamos haciendo reposición, por ejemplo, de solución salina que tiene mucho cloro, a veces conviene mejor poner acetatos en la NPT o por otras condiciones de acidosis y cosas así. Y de hecho aquí les puse que incrementa los requerimientos, por ejemplo, de calcio, pues una ingesta proteica alta, porque generaba excreción de calcio en la orina, que les decía que a largo plazo, por eso también tenemos que cuidar el aporte proteico. El magnesio, pues, puede generar pérdidas, se puede haber una deficiencia por pérdidas gastrointestinales, medicamentos o síndrome de alimentación. El fósforo, por alta ingesta de dextrosa o refeeding. Sodio, vómito, diarrea, pérdidas gastrointestinales. Igual el potasio, pero el potasio también por realimentación o por vómitos. El acetato puede por pérdida de insuficiencia renal, acidosis metabólica, pérdidas gastrointestinales. Más bien aquí sería alcalosis. Acidosis, perdón, estamos hablando del acetato. Y el cloro por alcalosis metabólica, depresión de volumen. Y estas son las dosis recomendadas en niños. Estas son en prematuros, estas son en niños y esto ya son en adolescentes o niños de más de 50 kilos. Hay diferentes referencias bibliográficas, esto no es en global, les digo que ahorita es la parte teórica, lo van a seguir viendo a lo largo del curso. Y bueno, sustratos especiales, pues vimos ya la glutamina, que es recomendado en ciertos pacientes críticos en el área de cirugía y trasplante de médula ósea, pero no se ha evidenciado su beneficio. Y el omega 3, que vimos que se usa mucho para modular la respuesta del sistema inmune. Y bueno, hay otros aditivos que se pueden agregar en la nutrición parenteral. Por ejemplo, si hay difícil control glicémico, se puede agregar insulina de acción rápida para una correlación de insulina por gramos de carbohidratos, que la relación sería, normalmente es 1 por cada 10 gramos de carbohidratos. Sin embargo, esta insulina no es 100% biodisponible, se degrada más rápidamente y hay que tenerlo en consideración. O sea, no va a ser el mismo efecto que si se la inyecto por fuera, ¿no? También tenemos que tener en consideración que agregar, sobre todo insulina o electrolitos, y si de repente la condición clínica de nuestro paciente varía, pueden llegar a tirar la NPT, frenarla o lo que sea, porque ya tiene mucha insulina. Entonces, de que, bueno, me pasé de insulina y le dio una hipoglucemia y ahora tienen que frenar la NPT y ya ni siquiera le puedo dar para corregir la hipoglucemia y Entonces, hay que tener cuidado cuando se administra. La heparina, la verdad es que yo no la he usado en NPT. Sí he visto que la usan para lavar
el catéter, de hecho se ponía esta dilución de 0.1 a 1 para hacer lavado del catéter. De hecho se le llama heparinizar, cuando ya iban a durar más de un rato sin usar el catéter, le pasaban heparina para que quedara permeable, ¿no? Aquí había de que evitar coágulos en el CBC, metabolismo de las proteínas, pero pues esto no está tan comprobado, más bien era para la limpieza del catéter. Pero sí se puede agregar en la nutrición parenteral, yo nunca la agrego. Albúmina, pues tenía que ver con mantener la presión oncótica y ananasarca. La verdad es que las únicas veces que yo he agregado albúmina es porque el paciente tiene un drenaje hepático y está sacando mucho líquido acítico. Entonces ahí la albúmina no se puede repletar continuamente y es una indicación, pero es más por la afectación hepática. De hecho, les llegan a poner por fuera de albúmina y es por cierto tiempo, no con fines nutricionales. O sea, recuerden que la albúmina, la biodisponibilidad en sangre es nada más ciertas horas y luego baja. Entonces, nada más para mantener la presión oncótica literal. Se pueden agregar de 10 a 20 gramos por, bueno, 10 gramos por litro de NPT, de 10 a 20 por bolsa, ¿no? La carnitina, solo cuando hay enfermedad renal, con hemodiálisis. En ciertos pacientes con cardiopatía también se ha llegado a agregar. Y lo que les dije que yo en el civil no tenía omega 3, pero que sí tenía carnitina y lo llegamos a usar en pacientes con hipertriglicemia y les fue bien. Glutamina, pues ya vimos las presentaciones y las dosis. Y omega 3 ya también vimos la presentación y la dosis. Y si queremos dar un extra de vitaminas, se puede dar como extra cromo, cobre, manganesio, selenio, zinc, vitamina K y vitamina C. Básicamente creo que ya abordamos todas. Sí, ya las abordamos antes. Aquí está la presentación y la dosis habitual que se suele agregar en la nutrición. Y creo que ya es todo de esta clase. Nos falta nada más la clase de accesos. Entonces, no sé si de esto tengan alguna duda. No, por ahorita todo bien. Bueno, vamos a dar un pequeño receso porque esta tiene varias cosas, pero me voy a lo más relevante. Pero unos 5 minutitos. Esperen, sí, una duda. ¿En qué situaciones se podría agregar el manganeso y el cobre? El manganeso, yo sinceramente nunca lo he usado, pero las bibliografías te referían que si ibas a usar nutrición parenteral a muy largo plazo para evitar una deficiencia, le dieras una dosis, pero era como una vez a la semana. Incluso veíamos que sí se llega a acumular y que podía generar toxicidad si se daba todos los días a largo plazo. Y el cobre también es muy raro, ahí sí tampoco yo lo he llegado a utilizar en el NPT, pero sí he escuchado a ciertos médicos que dicen que para mejorar el metabolismo de la insulina, y también es uno de los que se acumulan a nivel, bueno, cuando hay afectación hepática, entonces también se ha visto cierto grado de toxicidad y tenemos que tener en cuenta para evitar la intoxicación a largo plazo. No, de qué. De hecho, sí, nosotros nos preguntamos de que, oye, ¿por qué lo tienen la central de mezclas? Y más bien, a veces es evitar la toxicidad y no dar más, ¿sabes? Voy a pausar la grabación.